¿Me acompañarías en la lectura de un texto que nos inspirará en esta mañana a buscar a Dios, en esto maravilloso que es tener un Dios sabio, ¿sí? Un Dios al cual podemos buscar, al cual le podemos pedir cuando nos falta, y bien que nos falta, ¿no? Al papá que cría hijos, a la mamá, al hijo que no comprende a sus padres, al hijo que está buscando definir su futuro. Qué bueno que tengamos un Dios que te dice, mira, si te falta sabiduría, no tenés nada más ni nada menos que pedírmela, dice Dios. Dios dice esto. Pedila. ¿No sabes cómo seguir? ¿Te hace falta sabiduría? Pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da, ¿cómo la da la sabiduría? Abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Ahora, me gusta una versión que leí que dice, pedila, ¿sí? Pídala a Dios, el cual da generosamente y sin menospreciar a nadie. Porque a veces pensamos, y Dios, a mí, yo no estoy en condiciones de pedirle algo a Dios. Yo no estoy como yo vivo, como yo viví, el pasado mío que me condena, que me aturde, que me viene a la noche. Yo no estoy en condiciones que un Dios soberano, supremo, yo le pueda pedir sabiduría, pero si yo hice siempre lo que... No. Él da abundantemente y sin menospreciar a nadie. A mí, hermano, esta es la noticia más linda que me dio la palabra de Dios hoy. El Señor no hace acepción de personas, no se está fijando. No hay pecado tan grande que no pueda perdonar, ni tan pequeño que pase por alto. Él es un Dios justo, no es un Dios justiciero, es un Dios justo que ama al pecador y que vino con este propósito, con el propósito de bendecir nuestras vidas. Y los planes de Él para nosotros son planes de bien, con lo cual, anímate a pedirle al Señor sabiduría para todo lo que necesitas en la vida, porque Él te la va a dar. Y no menosprecia absolutamente a nadie. Me gustaba compartir este texto, a ver si lo tenemos, Proverbios capítulo 24 y verso 3. Proverbios 24, 3. Muy bien, Proverbios 24, 3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿No me acompañarías en una oración más? ¿Sí? ¿Te parece? Señor, para el que está sediento en esta mañana, tu palabra es refresco para el alma. Para el que está hambriento, en esta mañana tu palabra es alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Para aquel que está incrédulo, que no cree en nada, que ya sus oídos no se abren y la fe está débil. Tu palabra alumbra, convierte el alma. Por eso, como niños, delante de tu palabra queremos abrir nuestros corazones en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaba compartir este texto porque simplemente dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Frecuentemente la Biblia, cuando habla de casa, está hablando de familia.
Y cuando leemos este texto que muestra el corazón, las actitudes, los pensamientos del hombre, la manera de vivir, la manera de actuar, lo bueno, lo malo, vamos recorriendo la palabra de Dios, evidentemente se está refiriendo no a un edificio, sino a la familia, a los que están dentro de una casa, no a la casa en sí. Es muy común leer en la palabra de Dios de la casa de David, de la casa de Jacob, de la casa de... ¿sí? Es muy común escuchar que cuando se habla de casa se está hablando ni más ni menos que de la familia, que de la dependencia de los que están allí. Qué hermoso es contemplar la palabra de Dios y ver, por ejemplo, ¿te acordás? El carcelero en aquella oportunidad, cuando hubo aquel terremoto y se le había encomendado que cuide a Pablo y a los que estaban con él, y se abrieron las puertas y se soltaron los grillos, y cuando se dio cuenta se iba a matar, no te hagas ningún mal, porque estamos todos acá. Esa persona sintió la necesidad de decirle, ¿y yo qué tengo que hacer para tener lo que tienen ustedes? Que están cantando, que están encadenados, que tienen algo diferente, yo no sé, pero ¿qué tengo que hacer? Cree, le contesta Pablo, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, vos y tu familia. Y aquel endemoniado que fue liberado dice, Señor, yo quiero ir con vos. No, conmigo no vengas, no podés venir conmigo ahora. Cuando andaba por la región de Decápolis, ¿te acordás? En Gadara. No podés venir conmigo. Vete a tu casa y aclara la palabra de Dios y a los tuyos. Vete a tu casa y a los tuyos y ¿qué? Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos. Es que Dios está interesado en nuestras familias. A Dios le gusta tener desde el principio de la historia a la familia alrededor de Él. Dios disfrutaba de tener a la familia alrededor de Él y de el ida y vuelta, de poder hablar, de poder estar, de poder decirle cómo conducirse, qué comer, qué hacer, qué labrar, qué sembrar y darle esa autoridad de sojuzgar, de dominar, de poseer todo lo que Dios les había dado. Pero Dios quiere edificar esta casa, esta familia, desde los cimientos. Dice el Salmo capítulo 127, el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, ¿te acordás? En vano trabajan los que la edifican. Ni más ni menos dice, si yo no puedo estar como centro, como fundador, creando, formando, edificando los cimientos, no hay cómo. No hay cómo. Si Dios no edifica la familia, no hay cómo. Y Él está muy interesado en ello. ¿Por qué? Porque es el que formó, el que fundó, el que inventó, el que quiere habitar en cada uno de las familias a las cuales nosotros pertenecemos. ¿Te acordás de Zaqueo? Zaqueo es el emergente de 400 años tremendo para el pueblo de Dios. Lejos de la Biblia, lejos de la palabra de Dios, habiendo desoído el último mensaje y muy duro donde el Señor les decía, yo los he amado. Y el pueblo decía, ¿en qué nos amaste? Me habéis robado, ¿en qué te hemos robado? Un pueblo que se desentendía absolutamente de todos y un Dios que estaba buscando esto de lo cual quisiera compartir con ustedes, mi hermano, en esta mañana, el diálogo que en la familia se está perdiendo, que está siendo una de las cosas que más está dañando el seno de la familia. En una sociedad hedonista, capitalista, personalista, egoísta o como quieras llamarle, que cada uno vela por lo propio. Tremendos y extensos silencios en una mesa donde cada uno está preocupado
por la consulta compulsiva, se llama, porque a todo le ponen nombre ahora. La consulta compulsiva, ¿sabes qué es? Es no poder estar sin verificar el teléfono un segundo. Ayer, no sé si alguno leyó un matutino en donde hubo una nota que dice, una nota que es una encuesta que hizo la tercera empresa fabricante de celulares en el mundo. Y la encuesta arrojó lo siguiente: a las personas les interesa mucho más interactuar con sus smartphones que con sus seres queridos. Esta es una encuesta reciente. Y es un tercio de las personas encuestadas. Y el 50% prefiere el smartphone para interactuar que a sus propios seres queridos. Esto afecta tremendamente el diálogo. Y Dios, pensando en la familia, pensó en un conjunto, en una nueva unidad, cuando Él está creando la tierra, el cielo, dividiendo las aguas, las bestias, y ahí tenía a Adán. Dice, la palabra de Dios se encarga de decir que no es bueno que el hombre esté solo. Porque no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿te acordás cómo dice? Una ayuda idónea para él. Un complemento, alguien de su misma esencia. Y de hecho toma una parte del cuerpo de Adán para ser la que iba a ser su compañera. Una ayuda idónea. Ayuda idónea, está diciendo la palabra de Dios, le haré a alguien con quien dialogar. Le haré a alguien con quien tomar decisiones de gobierno. Le haré a alguien para que esté al lado y puedan así formar. Y luego, vinieron los hijos. ¿Por qué? Porque Dios quería una familia con un papá, con una mamá y con hijos. Y dice la palabra de Dios que el que halló esposa, ¿halló qué? Halló el bien. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. El escritor está diciendo, halló el bien, precisamente porque Dios dijo que no es bueno que esté solo. Y luego vendrán los hijos. Y dice la palabra de Dios, herencia de Dios son los hijos. Son como saetas en manos del valiente. El Salmo 127 que acabamos de leer, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el 128... y el 128 dice que va a bendecir tanto aquel que busca a Dios, que no solamente vas a tener esos hijos que son hijos saetas en manos del valiente, sino que verás a los hijos de tus hijos. Y ahí va formando la familia, el esposo con la esposa, la herencia de Dios y la bendición de los abuelos. ¿Por qué? Porque es un Dios que piensa en bendecir a la familia. Ahora, la familia, para entenderlo mejor y poder charlar entre nosotros este tema tan importante en donde buscamos de la sabiduría de Dios para llevar adelante una vida de ida y vuelta, de comunión, de servicio, de renuncio a lo mío para darle al otro, de la esposa que deja de lado lo que quizá le gusta a ella para él y él que para ella. Viene nada más ni nada menos de dos palabritas que definen a la familia y al hogar. La familia viene de una palabrita que es fámula, y fámula significa criada. Da una idea de servicio, de que en la familia debe haber un hijo que se preocupa por no dejar las cosas tiradas, por hacer algo de más, porque si veo a mi papá devastado,
cansado y yo tengo la posibilidad de hacer algo para ayudarlo, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque estoy en una familia y porque familia viene de esto que acabamos de explicar recién, de la palabrita criada, y criada es alguien que sirve, alguien que ayuda, alguien que está dispuesto. Y después hay otra palabrita hogar. Hogar es precisamente lo que estás pensando. Viene una palabrita focare y significa literalmente el hogar donde se ponen los leños. Y esto nos habla de unión y de comunión. Y en este lugar que es la familia, un lugar de comunión, un lugar de servicio, un lugar de ayuda mutua, un lugar de me preocupo por el otro, un lugar de estamos todos juntos, está siendo afectada con esto, con los grandes silencios, con que me preocupo por lo mío, con que estoy desconectado. Qué paradójico que es en la era de más conectividad hay más desconexión en la familia. Bueno, Dios tiene planes completamente diferentes a lo que hoy está sucediendo en el mundo en el cual vivimos. Y para poder dialogar, yo quisiera solamente una verdad que nos llevemos en esta mañana. Y con esto es suficiente, por lo menos para mí. Entendí que para poder dialogar tengo que saber escuchar. Tengo que saber escuchar. ¿Sabes por qué? Porque escuchar es un acto de amor. Porque escuchar significa que por un momento yo voy a poner atención en el otro para dejarme a mí o mis cuestiones o mis intereses o mis deseos a un lado. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar al otro. Cuando Dios habla en su palabra acerca de la sabiduría, en el capítulo 1 de Santiago, en un texto dice lo siguiente: sean prontos ¿para qué? Para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarte. Pero yo no puedo hacer eso. Bueno, parte de la sabiduría en la familia es decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. Mirá a lo que tenemos que llegar. Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para escuchar. Lo que percibe mi oído, porque nuestro oído percibe un montón de cosas. Oímos, pero escuchamos muy poco. Y a veces tenemos incontinencia verbal, quiere decir que hablamos todo el tiempo nosotros y no escuchamos a nadie. Una de las cosas de la cual más se sorprenden las personas cada miércoles por la tarde cuando los recibimos, ¿sabés qué es? Es que alguien los escuche. Porque el principio de un buen diálogo es escuchar al otro. Y podemos hacer un test a ver si somos buenos escuchadores, no oidores, buenos escuchadores. ¿No te pasa a veces que mientras estás hablando con alguien no lo mirás? ¿Estás mirando otra cosa? ¿Te pasa? Bueno, si te pasa es porque no estamos escuchando. ¿No te pasa a veces que mientras estás hablando con una persona, por el aspecto que tiene, inmediatamente pensás que no tenés nada para escuchar acerca de él o de ella? Cuando leemos en la palabra de Dios
El que le falta sabiduría, pídame, porque yo se la voy a dar abundantemente y sin menospreciar a nadie. A mí, hermano, me pone, porque tantas veces juzgué por la persona que tenía, por su apariencia o por su intelecto, y pensé, no tengo nada para escuchar, y mi cabeza está en otro lado y estoy esperando que termine de hablar. ¿No te pasó? ¿No te pasó que mientras estás hablando con alguien le contestás a un tercero? ¿No te pasó? Pensá en la persona que está tratando de confiarte algo que es importante, un tesoro, un problema, alguien que lo defraudó, una herida, te está dando algo importante y quizá nosotros estamos también con nuestro oído escuchando otra conversación que es más interesante que la que yo estoy manteniendo. Bueno, voy a tener que pedirle a Dios sabiduría. Voy a tener que decirle, Señor, porque ahí también tenemos que pedir. Dame sabiduría abundantemente, Señor. Porque llegamos a veces al punto tal de que, viste, es bueno escuchar, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos en airarse. Yo tenía una abuela que era muy callada, materna. Ella siempre estaba con una sonrisa, siempre. Quien las conocieron pueden atestiguar eso. Muy sencilla, muy sencilla. Ella siempre estaba feliz, como si estuviese en el cielo todo el día. Es que en realidad estaba en el cielo todo el día. Ella siempre me decía, un dicho popular, no lo inventó, pero mirá que Dios nos dio una sola boca y dos ¿qué? Y dos oídos. Dos, ¿para qué? Y bueno, no sé, es un dicho, pero a mí me dice mucho. Para poder escucharnos, para poder tener esas mesas, esas sobremesas de diálogo de la familia tan enriquecedoras. Y no la agenda y el horario. Porque cuando tenemos que escuchar al otro es un acto de amor. Estoy dejándome yo a un lado y estoy poniéndole atención al que tiene algo para decirme. Hermano, no pierdas nunca la oportunidad de volver al diálogo. No pierdas la oportunidad en esta mañana que la palabra nos confronta, nos convoca, nos pide. Y un Dios que se abre a decirle que falta sabiduría en casa. Falta, pidámosla, porque yo doy abundantemente y sin reproche. Hay una casa que me vino a la memoria. ¿Te acordás? Lucas capítulo 10. El Señor entró en una aldea que se llamaba Betania. Betania siempre fue especial en la vida del Señor Jesús. Siempre. Ahí había una familia humilde. Y sucedió que el Señor comenzó a hablar. Y allí estaba, dice Marta, María y Lázaro, pero había alguien que estaba muy preocupada por muchas cosas. Pero había una persona que estaba solamente haciendo una cosa, oyendo. No sé por qué me viene esto a la mente, pero sí sé que recuerdo que en ese pasaje la protagonista de ese pasaje, después del Señor, obviamente, fue María. Y si lees Lucas, después llévalo a tu casa, léelo. Vas a ver que María, siendo la protagonista del pasaje, no habló una sola palabra. Del otro lado, alguien que se quejaba, que no se quejó contra la hermana, claro, ella estaba trabajando, estaba haciendo, dice, estaba preocupada por los quehaceres. Y mira qué interesante, ahí la palabra quehaceres es la palabra diaconía. Diaconía es servicio. Y quizá, mi hermano, incluso la agenda, el servicio, las cosas, las obligaciones, nos haga perder de escuchar a mi hermano. Y lo que es más difícil o más duro quizá, me esté haciendo perder de escuchar
la voz de Dios. El veredicto del Señor, mira, Marta, estás preocupada por muchas cosas. Muchas cosas vienen a tu cabeza. Pero tu hermana eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Te animás? ¿Sí? A pedirle a Dios sabiduría en esto también. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedirle sabiduría a Dios en esto también? En que nos dé la capacidad de escuchar, que vuelva el diálogo a casa, que vuelvan esas sobremesas, que vuelva la charla del papá con el hijo, que queden cosas para después. ¿Viste que las cosas después se hacen? Se hacen después. No, porque tengo que... Se hacen, se llega. Y poder tener la capacidad también de escuchar, ¿sí? No, pero tengo tantas cosas, tantos problemas, tantas obligaciones, no tengo tiempo, no puedo, no, ahora no, siempre. Bueno, imagínate una persona con problemas en la Biblia. A ver, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Quién? Job, claro. Job en el capítulo 23, ¿sabés qué hace? Se cansó, promedia su conflicto y dice, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Iría delante de su silla, expondría mis argumentos y él me escucharía. Claro, sí era un hombre recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero tenía muchísimos problemas y lo que dijo, yo voy delante de Dios, pongo mi silla acá, Él está ahí, le digo y me va a escuchar y voy a exponer todos mis argumentos. Y a medida que fue tejiendo la relación con un Dios que lo sometió al fuego de la prueba y al cincel divino, llega el capítulo 42 y dice, Señor, conozco que todo lo puedes. Que tus pensamientos yo no los puedo entender. Hablaba lo que no entendía. De oídas te conocía. Mas ahora mis ojos te ven. Y el que decía iría delante de él y pondría a mi silla y me llenaría de argumentos, termina diciendo, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tenemos un Dios que nos dice, te falta charla en casa, falta charla en casa. Pedí sabiduría y te voy a dar abundantemente. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, bendiga a su pueblo en esta mañana. Amén. Bueno, ¿tiene ahí su Biblia? Proverbios 1:7. Ya deberíamos saberlo. Lo aprendimos hace 2 domingos atrás. Deberíamos saberlo, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Bueno, ahora busque a quien tiene al lado y léaselo. Léaselo pausado, que lo podamos entender. Eso, que se escuche el murmullo. Bien, bien. ¿Se lo leyó? Bien, ahora el que escuchó recién, léaselo a usted, al que le leyó. El que escucha le lee al que leyó antes. ¿Alguien quedó? Robert, ¿te leyó alguien? No, estaba solo. Edu, ¿te puedo pedir, Eduardo Cañete, que estás concentrado ahí leyendo? Mira, está Roberto atrás tuyo. ¿Se lo lees? Y que después él te lo lea a vos. ¿Todos leyeron? A todos le leyeron, ¿no?
o mando al frente a alguien más. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o el conocimiento y la inteligencia, según la versión que agarremos, ¿está bien? Yo agarré acá la primera que tenía. Pero vamos a la primera parte, que fue lo que hablamos hace 2 domingos atrás. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor a Jehová, es el temor de Jehová. Y un lindo ejemplo que encontramos fue decir, bueno, acá voy a invitar a que ustedes participen, que levante la mano el que es más osado y atrevido en el mar, cuando va a la playa. Ese que se larga a nadar, ahí está, ¿ves que hay valientes? Acá. ¿Mujeres? Vamos las mujeres, ahí está, que son osadas, que se mandan y se van para allá y se meten. Bueno, allá Joaquín me levanta la mano. Los chiquititos son los más osados, ¿o no? Hay que estar con 20 ojos así para que no se nos vayan, porque se meten. Bueno, pero ¿cuánto de osado? Dani, vos que decís yo me meto, yo voy. ¿Cuánto? 50 metros, 100 metros adentro, 150, 200. Se compró un gomón con motor y se va 800 metros, 1000 metros adentro. Se animó y se compró un velero y se fue a navegar. Un yate. ¿Cuánto adentro? ¿Cuánto? La verdad que inspira respeto el mar, ¿o no? Porque supóngase que se compró el mejor barco que existe en el mundo y se metió adentro en el océano, allá, en la línea que divide la plataforma submarina, ¿está bien? Del mar argentino para adentro se metió, para adentro, o sea, cruzó la línea. ¿Cuánto? Y ahí se terminó la nafta. Agarrá el remo, vieja. ¿Cuánto de osado? Bueno, lo dejo. Que el mar me lleve donde quiera. ¿Se anima? No. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El mar, la Biblia nos cuenta que Dios separó las aguas de las aguas. Él creó, el mar lo hizo así, dijo sea, y fue. El océano, los océanos del mundo, los mares, los ríos, todo. Todo lo creó Dios. Insondable el océano. Hay lugares del océano que nadie sabe qué es lo que hay en el fondo. ¿Cuánto más Dios que creó eso? Seamos temerosos de Dios. Temamos a Jehová. Temamos a Dios. Ese temor que inspira ese respeto. Esa valoración de decir, estoy ante alguien mucho más grande que yo. Ese es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. Puedo ser osado, puedo ser atrevido, pero todos tenemos un límite. Todos llegamos a un punto donde decimos, me rompe la cabeza. Eso es el proverbio. El principio de la sabiduría, querido papá, querida mamá, querido muchachito, adolescente, niño que estás acá, abuelo querido, el principio es ese respeto, esa valoración de que estoy frente a alguien mucho más grande. Y ese mucho más grande un día tomó la forma de hombre.
¿Tiene la Biblia a mano? Antes de entrar en eso, ¿tiene la Biblia a mano? Proverbios 9:10. Dice parecido. ¿Lo tiene? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Tiene Biblia? Salmos 111:10. 111:10. ¿Lo tiene? Rápido ahí con el celular, vamos. Los que tienen Biblia en el celular. Ponga. 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La Escritura nos habla acerca de la sabiduría. Y el inicio, el comienzo, el principio, el pilar que sostiene la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová, el temor a Dios. Ese temor que me hace escuchar la voz de Dios y obedecerla y llevarla a la vida práctica. ¿Y qué con nuestras familias? ¿Qué con nuestra casa? ¿Qué con nuestros hogares? Vivimos una sociedad que día a día encuentra lo nuevo, encuentra lo mágico, encuentra lo llamativo y se sube a ese tren y ahí va. Es la sociedad que hemos construido. Por allá va. Y de la misma manera tratamos de conducirnos en nuestra familia, con nuestros seres más amados, con nuestros seres más queridos. Los subimos con nosotros al tren que sea y allá va. Aunque ese tren vaya a estrolarse contra una pared de hormigón, allá vamos. Allá vamos. Antes que temer a Jehová. Ese es el mundo que compartimos. Ahí crecen nuestros hijos. Ahí crecemos nosotros como padres, educando a nuestros hijos. Ahí tomamos decisiones los que trabajamos frente al desafío de llevar el sustento a casa. En esa sociedad es que padecen nuestros abuelos. Son menospreciados nuestros adultos. En esa sociedad es que la vida misma cayó en descrédito al punto de que estamos debatiendo si abortar o no abortar. La vida es sagrada. Dios lo sentenció. En esa sociedad vivimos. En esa sociedad que el esposo, que el novio, que el amigovio se siente con derecho a golpear a su pareja hasta desfigurarla o hasta quitarle la vida. Es la sociedad que hemos construido, es a donde nos llevan los trenes a los cuales hemos subido a nuestra familia. Es el padecimiento del pueblo de Dios en medio de una sociedad que se jacta de no temer a Dios y se jacta de sabia, de entendida, de inteligente, de que tiene mucho conocimiento, pero los trenes que este mundo construye se hacen trizas contra las paredes de hormigón. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. Y ese Dios todopoderoso, soberano, insondable, ese Dios que no recibió consejo de nadie, ese Dios que no fue formado por nadie, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, se hizo un hombre y vivió entre nosotros. Y un día se sentó en una montaña y comenzó a hablarle a la gente, Jesús. Ahí en el Evangelio de Mateo lo encontramos a Jesús, en los primeros capítulos, hablándole a una multitud. Dice que levantó la vista y vio que eran un montón los que lo habían seguido. Entonces, Él comenzó a enseñarles.
y comenzó a hablar con ellos y comenzó a transmitirles que las riquezas insondables de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, al punto que él mismo llegó a decir que él no venía a hacer lo que él tenía ganas de hacer, él venía a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Sabiduría, temor de Jehová, Jesús. No vengo a hacer lo que quiero, vengo a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Pero sigue, y ahí por el capítulo 7, ya terminando este mensaje extenso, uno de los más extensos que tenemos registros en la Biblia que Jesús haya dado. En el capítulo 7, versículo 24 en adelante, el Señor Jesús trae un ejemplo. Dice, bueno, todo esto que ustedes escucharon hasta ahora, cualquiera de ustedes que escuche mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre sabio. Bueno, depende de la versión que tengamos de la Biblia. Hay otras que dicen prudente. Prudente, sabio. Bueno, déjeme poner otro ejemplo ahí. Si usted va por la calle, nunca se enteró que los semáforos tienen una luz roja, una luz amarilla y una verde. Y no sabe que ante una luz usted se tiene que detener. 2 luces se tiene que detener. Que hay una sola que lo habilita a avanzar. Nunca se enteró. Pero está manejando un Fórmula 1 por Olavarría y va camino al río. Y vio el semáforo de la Valle, que está en rojo, y se mandó, porque usted tiene un Fórmula 1 y ahí va. ¿Se pudo cruzar cualquiera o no? Ahora, cuando yo me entero que el semáforo me indica que en un momento tengo que detenerme, o que hay otro momento para avanzar, entonces ahí ya soy un necio, un insensato si yo desprecio esto. Soy un insensato si sabiendo que la única luz que me habilita a cruzar la valle es la luz verde y acelero a fondo aunque no esté en verde, entonces estaría haciendo una tontería. Una tontería, porque ya sé que tengo que detenerme ante la luz roja o la amarilla. Ya lo sé. Bueno, el que escucha mi palabra, dice el Señor Jesús, y cuando llega al semáforo de Olavarría y la Valle, se lo encuentra rojo y acelera a fondo, a ese lo voy a considerar un insensato. Un insensato. Ahora, si vos llegaste a la Valle viniendo por Olavarría con tu Fórmula 1, viste la luz amarilla y te detuviste, escuchaste mi palabra y la hiciste, te voy a considerar una mujer prudente, un hombre sabio, una mujer sabia, que edificó, como nos hablaba Ariel, su casa sobre la roca. Y que vinieron vientos y tempestades y soplaron con ímpetu contra la casa y la casa no cayó. Tu casa no cae. Bien fundamentada, tu casa no cae. Ahora, si vos escuchaste la palabra, mi palabra, dice Jesús, bendito sea el Señor, que no depende de lo que me escuches decir a mí, la manera en que tenés que vivir, sino que vos podés agarrar la Escritura y escuchar que el Maestro nos está diciendo, el que oye mi palabra y la hace, es un hombre sabio. Es un hombre prudente, es una mujer prudente, es una mamá prudente, es un hijo prudente, es un abuelo prudente, una abuela prudente. Sabios, sabios, un trabajador sabio, un administrador de los recursos que nos ha dado Dios, sabio, el que escucha mi palabra y la hace. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es esto, oír la voz de Dios y obrar en consecuencia.
hacer caso, oír y vivir de la manera que Él me propone. Es la mejor vida. El profeta Isaías ya habló de dónde está la roca, sobre qué roca edifico mi casa. Él escribió, por tanto, así dice el Señor Dios, así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Yo quiero construir ahí. Yo no sé en qué lugar estás cimentando tu casa, tu familia. ¿En qué base, en qué fundamento estás edificando la educación de tus hijos, la formación espiritual de tus hijos, la formación física de tus hijos? No sé, pero yo te invito a que escuchemos la palabra, que Dios ha puesto una piedra fundamental, que después Pablo en 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Construyamos, pero construyamos en la sabiduría. Formemos familias. ¿Dónde andan los novios que se casan el sábado? Formemos familias, pero en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría de Dios, que nos garantiza esto, que estará nuestra casa, que nuestra casa va a permanecer en pie, que va a venir la muerte a golpear la puerta de nuestra casa, que va a venir el fracaso, que va a venir el dolor, la lucha, la adversidad, que va a venir la escasez y van a dar con ímpetu contra nuestra casa, pero fundamentados en Jesús, nuestra casa permanece en pie. El insensato dice que fue grande su ruina, que le sobrevino lo mismo que al que creyó, le sobrevino lo mismo, pero como había construido sobre la tierrita, como había construido en lo superficial, sin ir a la roca que es Jesús, sin temor de Dios, construir una familia sin temor de Dios es jugárnosla a que vengan los ríos y den con ímpetu contra nuestra casa y sea grande nuestra ruina. Hay mucho texto de la Biblia, recomendación, consejo, que yo te invito a que vos lleves a casa y lo puedas volver a leer una y otra vez y otra vez. Así como hay cantidad de conflictos familiares, según la cantidad de personas que somos acá, hay suficiente palabra de Dios para que escuchemos y hagamos de manera que seamos sabios. Efesios capítulos 5 y 6, hay recomendación para vos, mi querido esposo, para con tu esposa. Mi querida esposa, en Efesios capítulos 5 y 6 hay preciosos consejos de la sabiduría de Dios para edificar nuestra casa. En Colosenses, el capítulo 3, hay también consejo para el esposo, para la esposa, para el papá, para la mamá. Hay consejo para los hijos. En 1 Pedro, capítulo 3, hay consejo, recomendación para vos, papá, para vos, mamá, para tu trato, para que ese trato áspero que nos propone el mundo de hoy, ese trato frío, indiferente, doloroso, sea empapado por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay otra manera de llevar a buen puerto nuestra vida, la vida de nuestra familia, el destino del hogar, el destino de los hijos. No hay otra manera. El fundamento es Jesús.
no podemos movernos de ahí. No podemos salirnos. ¿Temés a Jehová? ¿Temés a Dios? ¿Te propones ser una mujer sabia, un hombre sabio y temés a Dios? Escuchalo hablar y obra en consecuencia. El príncipe de las tinieblas, el diablo, ha venido a robar, matar y destruir. Entonces no sería raro que esta descripción que yo te hago del tiempo presente la pudiésemos extender por todo el día. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Jesús se nos para enfrente de todos los que queremos construir, los que no queremos sucumbir frente a la amenaza de que viene a robar, matar y destruir. Y le decimos, Señor, sé nuestro auxilio. Y Jesús nos dice que vos lo sabés, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué vino Jesús? Mamá querida, abuelo querido, abuelo, ¿qué tenés? 90, 99, 104. Yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y vida en abundancia. Mi querido adolescente, que estás haciendo tus primeros pasos en seguir al Señor, fundamenta tu vida en esto. Fundamenta tu vida en Jesús. No vas a ser perturbado. Él va a sostener tu casa en el día malo. Él estará con vos en el día malo. Él te va a dar esa capacidad que vos decís que no tenés para honrar a tu papá y a tu mamá y ser de larga vida en esta tierra. Querido papá, querida mamá, el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El precio lo pagó al contado y total y absolutamente. Su muerte en la cruz nos garantiza que por más que nosotros nos volvamos a encerrar en el calabozo de la esclavitud, de nuestra impotencia y del pecado, la puerta Él ya la abrió. Está en nosotros oír la voz de nuestro Señor y obedecer y caminar. Te quiero dar un momentito para tu oración. Seguro se te vienen a la cabeza situaciones, cosas que han ocurrido en casa, dolores, heridas abiertas, conflictos mal resueltos, resignación frente al dolor, frente a la adversidad. Quizá hasta te animaste a consultar a los curanderos para resolver el conflicto en casa. Yo te invito a escuchar a Jesús. Quizá te animaste a pedirle a la bruja que lo traiga de vuelta y yo te invito a creer en Jesús. Hace falta renunciar a todo lo que le diste lugar fuera de Jesús para resolver las situaciones en casa. Porque todas las demás posibilidades fracasan. Solamente en Él, solo en Jesús, hay esperanza de vida eterna. Solo en Jesús hay garantía de que el día de la enfermedad podemos permanecer fieles. El día del dolor podemos permanecer fieles. El día de la angustia, de lo inesperado, del fracaso, podemos permanecer fieles. Y que nuestros hijos no crecerán con el resentimiento de aquel que se siente un fracasado, sino más bien desafiados a creer en un Señor que prometió y que puede cumplir. Bendito sea el Señor Jesús.